los invito a que oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Gracias por tu palabra, que tu palabra es la verdad y tu palabra, Señor, está viva, Señor. Y yo pongo mi confianza en eso, Señor, en que decidiste revelarte a través de un libro y ese libro es inspirado por tu Espíritu. Y por lo tanto podemos confiar en que toda palabra que hay en él no solamente es digna de ser creída como verdad, sino que también, Señor, tiene el poder para transformarnos. Tú dijiste que sea la luz y la luz se hizo. Con tu palabra tú creas y tienes poder para que cosas sucedan. Y yo te pido, Señor, que mientras tu palabra es expuesta hoy, tu Espíritu haga cosas poderosas en nuestro corazón, Señor. Señor, yo soy un simple mortal lleno de defectos. Y estas son solo palabras que yo, guiado por vos, he puesto en un documento. Pero yo te pido, Señor, que tu Espíritu las haga reales y traspase nuestro corazón y verdaderamente nos cambies. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer el pasaje. Marcos capítulo 6, versículo 14 al 29, dice así. El rey Herodes se enteró de esto. ¿De qué se enteró el rey Herodes? De que, como vimos la semana pasada, Cristo le había dado autoridad a sus discípulos para que fueran y predicaran y expulsaran demonios y sanaran enfermos junto con él. Y Herodes se enteró de esto. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo de pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Después de haber leído el texto, creo que es bastante evidente que el personaje principal es Herodes y Herodías. Y por lo tanto quiero darles un poquito de contexto sobre quién era Herodes para que estemos ubicados. Lo primero que tenemos que saber es que Herodes era un hombre muy común para nombrar a varios gobernantes del tiempo de Jesús en Israel. De hecho, todo comenzó con Herodes el Grande. Ahí comenzó el árbol genealógico porque después de Herodes el Grande, él tuvo muchos hijos que también se llamaban Herodes. Entonces, cuando leemos la Biblia, a veces nada más leemos Herodes y nos es difícil entender cuál de todos es. Pero bueno, el primero fue Herodes el Grande y este fue el rey que estaba antes de que Jesús naciera y durante el momento en el que Jesús nació. Y este fue el rey que se encargó de mandar la ley de que mataran a todos los bebés menores de 2 años, si recuerdan esa parte de los evangelios. Bueno, Herodes el Grande murió,
tuvo varios hijos y uno de sus sucesores fue Herodes Antipas. Herodes Antipas es del Herodes que nos está hablando Marcos hoy en Marcos 6. Y Herodes Antipas fue gobernador de 2 de las provincias de Israel y lo fue por alrededor de 42 años. Y bajo su gobierno se encargó de hacer 2 cosas muy fuertes. Número 1, como leímos hoy, encarcelar a Juan y decapitarlo. Y es este mismo Herodes ante quien Jesús tiene que ir a juicio antes de ser crucificado, y ahí es donde empieza el juego de ping-pong, que Herodes le tira a Jesús a Poncio Pilato se lo tira de vuelta a Herodes, y juntos ambos deciden crucifiquémoslo. Entonces, con este mega resumen nos podemos crear una idea del tipo de hombre que Herodes era. En sus manos estuvo la responsabilidad de cortarle la cabeza al último profeta de Israel. Ahora Rodri nos habló de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y ahí vienen todos los profetas menores, y el último gran profeta fue Juan el Bautista. Corten la cabeza, ordenó Herodes, y también fue el responsable de entregar el Hijo de Dios, el Mesías, a ser crucificado. Sin embargo, Marcos nos deja este pasaje no solamente para que tengamos unas cuantas pinceladas de Herodes, sino para que tengamos un marco más completo, una pintura más completa del tipo de hombre que era él. Herodes no era un hombre de Dios, era un pagano, no tenía el Espíritu de Dios en su corazón y por lo tanto hacía las cosas que hacía. ¿Y cómo nos relacionamos entonces con Herodes? Yo creo que Dios dejó este pasaje en la palabra para que al compararnos con un pagano podamos recibir una advertencia de lo que puede hacer la naturaleza pecaminosa aún en la vida de los creyentes cuando nos dejamos dominar por ella y ser guiados por ella. El sermón de hoy va a ser 95% sobre el pecado y 5% sobre Cristo. Y a veces no estamos acostumbrados o tan acostumbrados a escuchar tanto sobre el pecado. Pero la razón por la que decidí hacerlo así es para que al considerar el pecado en toda su magnitud, en todas sus dimensiones, Dios nos abra los ojos. Esta es mi oración, que Dios nos abra los ojos para al ver el pecado decir, qué asco, qué porquería, guácala, yo no quiero nada que tener con el pecado y por lo tanto quiero correr desesperadamente a Cristo, y Cristo es quien nos rescata y nos salva de nuestra condición pecaminosa. El sermón de hoy se llama Herodes Antipas, una advertencia contra nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué es esto de nuestra naturaleza pecaminosa? La Biblia a veces se refiere a ella como nuestra vieja naturaleza o como la naturaleza terrenal. Podríamos resumirlo en que la naturaleza pecaminosa se refiere a nuestra condición de pecadores desde que el pecado entró al mundo en la caída. Y quiero que leamos una porción de un artículo que encontré en Coalición por el Evangelio que lo explica más detalladamente. Dice así: la doctrina del pecado original enseña que las personas pecan porque somos pecadores. Eso es como un trabalenguas, pero es importante que lo entendamos. No es que somos pecadores porque pecamos, más bien pecamos porque somos pecadores. Así es desde la caída del hombre. Hemos heredado una condición corrupta de pecado. Ahora tenemos una naturaleza pecaminosa. El Nuevo Testamento dice que nos encontramos bajo pecado. Tenemos una disposición hacia la maldad. El pecado, con su poder, con su influencia y con su inclinación, afecta todo nuestro ser. Nuestros cuerpos están caídos, nuestros corazones están caídos y nuestras mentes están caídas. No hay parte de nosotros que escape a los estragos de la naturaleza humana pecaminosa. El pecado afecta nuestro comportamiento, nuestros pensamientos e incluso nuestras conversaciones. La persona en su totalidad está caída. ¡Auch! Eso duele leerlo y duele escucharlo. Y son el tipo de cosas que a veces suenan como muy profundas cuando uno las explica doctrinalmente o teológicamente respaldadas con la Biblia, pero son el tipo de cosas que si verdaderamente usted y yo somos creyentes, hemos experimentado en nuestro día a día. Nadie nos tiene que convencer de eso. Nadie nos tiene que convencer de que la lucha en nuestro corazón no es por
es por hacer lo bueno en vez de dejar de hacer lo malo. O sea, nuestro corazón está inclinado hacia lo que desagrada a Dios. Pero ¿cómo aplica esto con los que hemos puesto nuestra fe en Cristo? Bueno, Romanos 6:6 nos da la respuesta. Veamos lo que dice Pablo. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, sinónimo de la naturaleza pecaminosa, fue crucificada con Él. ¿Con quién? Con Cristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere enseñarnos con esto? Que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, la fe en Cristo no es algo transaccional meramente, donde yo le doy mis pecados y Él me da salvación y vida eterna y voy al cielo y ya no voy al infierno. No, es mucho más que eso. La fe en Cristo es una unión, donde el creyente se hace uno con Cristo. Y por eso cuando Cristo es crucificado, Dios considera que nosotros estamos siendo crucificados juntamente con Él. Por eso es que Pablo dice que nuestro cuerpo fue crucificado con Cristo, nuestro cuerpo pecaminoso, este estuche, que es el que nos inclina a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que perdiera el poder. Entonces, los que hemos recibido a Cristo y hemos sido sellados con el Espíritu Santo que Él derrama sobre nosotros, Dios nos libera de la esclavitud. Antes nuestra naturaleza era hacer el mal, por así decirlo, por deporte, como Herodes. Pero ahora tenemos la opción, cuando somos guiados por el Espíritu, de agradar a Dios y obedecerlo a Él y hacer su voluntad. Por eso es que Pablo en Gálatas dice que en nosotros hay dos naturalezas. Y nos dice, no sean guiados por la carne, sino sean guiados por el Espíritu, porque estas dos naturalezas se ponen entre sí. Entonces mi objetivo hoy es que a través de ver la vida de Herodes, a través de la definición que acabamos de leer y de la experiencia que nosotros como creyentes vivimos a diario, de esa lucha entre hacer lo que el Espíritu nos guía o hacer lo que nuestros deseos pecaminosos nos tientan, es que nos vayamos de aquí hoy diciendo, qué absurdo cuando me dejo ser guiado por mi carne. Y más bien, qué rico ser guiado por el Espíritu. Entonces vamos a ver 5 puntos sobre cómo es que funciona o qué es lo que produce nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros. Y conforme nos vayamos estudiando, yo le pido por favor encarecidamente que usted no diga, esto es con el de la par, esto es con cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver el primer punto de una vez. Dice así: la naturaleza pecaminosa, lo tenemos en la pantalla, tiene como objetivo principal que neguemos a Jesús al punto de convertirnos en personas irracionales e insensatas. No vamos a leer de nuevo el texto, pero yo se lo voy a ir parafraseando. Entonces Herodes dijo, ¿cómo es esto que los discípulos andan haciendo milagros? Se enteraron de eso y la gente buscaba una explicación. ¿Cómo es que esto está sucediendo? Unos decían, es Juan el Bautista. Otros decían, es Elías. Otros decían, es otro profeta. Entonces, básicamente lo que estaban haciendo era negándose a reconocer que Cristo era quien decía ser el Hijo de Dios y el Mesías. Y esto es lo que hace el pecado en nosotros. Nos endurece el corazón y nos llena de incredulidad para que cuando veamos a Jesús y nos lo topemos de frente, no lo reconozcamos por quien Él es. Ese es el objetivo principal de la naturaleza que vive en nosotros. Que veamos a Cristo y pensemos de Él lo que sea, menos que Él es el Hijo de Dios. Ese es el modo en el que opera el pecado. El pecado nos quiere cegar, el pecado nos quiere endurecer, para que en vez de ver a Jesús y reconocerlo y caer rendidos ante Él y decir, Jesús, te necesito porque tú eres mi Salvador, nosotros digamos, es simplemente cualquier otro mortal. Y esto no es algo ligero, es algo muy trascendental. Veamos lo que escribió el discípulo Juan en su evangelio. De hecho, es Jesús mismo hablando en Juan 3, del 17 al 20. Es interesante que en los evangelios encontramos porciones que son dichas de la boca de Jesús, pero están en tercera persona. Yo se las voy a leer en primera persona. Esto es Jesús hablando. Jesús está diciendo, Dios mi Padre no me envió a mí al mundo para condenarlos, sino para salvarlos por medio mío. El que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en mí, el Hijo unigénito de Dios.
esta es la causa de la condenación, que yo, la luz, vine al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Eso es lo que hace el pecado. Nos presenta, Jesús se nos es presentado a nosotros y el pecado nos dice, prefiero las tinieblas que a Cristo. Cristo no es quien Él dice ser y yo por lo tanto prefiero mantenerme aferrado a mi antigua vida. Para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, tal vez dicen, no, pero es que yo ya acepté a Cristo, yo ya lo reconocí. Pero dígame si no es cierto que a menudo estamos llenos de situaciones en la vida donde nos cuesta creer que Jesús es quien dice ser. Jesús ha prometido ser nuestro pastor, conducirnos sobre aguas tranquilas, sobre pastos verdes, ser nuestro proveedor. Y a veces uno dice, y yo no sé, pero yo no siento nada de eso de Cristo. Y pensamos que es nada más como algo natural porque somos humanos, pero no es natural porque somos humanos. Ahí lo que está obrando en nosotros es nuestro pecado, que nos quiere cegar y nos quiere llenar de incredulidad para que no creamos en quien Cristo dice que es. Es lo menos ligero del mundo. Si usted hoy está aquí y está luchando con la incredulidad, le cuesta creer que Jesús es quien dice ser en alguna área de su vida, pidamos la ayuda del Señor para creer y que nuestro corazón endurecido se quiebre. ¿Sabe cuándo nos pasa eso? Cuando estamos pasando por algún tipo de prueba, cuando tenemos algún tipo de miedo, cuando andamos preocupados. Nuestro corazón y nuestra fe es nublada y nos impide abrazar quién es Jesús y todo lo que Él es. ¿Y por qué digo que nos convierte en personas irracionales e insensatas? No sé si se dieron cuenta de la incongruencia que hay en esos versículos. Estos hombres sí tenían fe, ojo lo irónico, sí tenían fe, Herodes sí tenía fe para creer que al hombre que había decapitado había resucitado y que ese era el que andaba haciendo las cosas que andaba haciendo. Pero no tenía fe para creer que Cristo era quien decía ser. Así es como opera el pecado en nosotros, nos nubla, nos engaña y nos hace pensar, cuando nos nubla y nos engaña ya no estamos pensando cuerdamente. Estamos simplemente siendo arrastrados, seducidos y actuando de una manera insensata e irracional. No es que no seamos inteligentes, sino es que mordemos el anzuelo y cuando mordemos el anzuelo ya vamos resbalados. Hay un libro que se llama, no me acuerdo el nombre, pero trata sobre la inmoralidad sexual y lo escribió un autor que se llama Randy Alcorn. Y él escribe lo siguiente, lo tenemos en la pantalla, dice así: las mayores victorias de Satanás y nuestras mayores derrotas se producen cuando él logra que nosotros nos preguntemos lo siguiente: ¿debo escoger lo que Dios me ordena o debo hacer lo que es mejor para mí? ¡Ojo, qué fuerte! La forma misma en que planteamos la pregunta demuestra lo fuertemente que hemos sido engañados. No vamos a escoger el camino de Dios constantemente mientras no lleguemos a comprender que ese camino es siempre lo mejor para nosotros. Yo estoy seguro que no soy el único donde me he preguntado, ¿escojo lo que Dios quiere o escojo lo que es mejor para mí? Ahí está el pecado en todo su brillo, nublándonos y engañándonos y haciéndonos actuar de manera insensata, creyendo que lo que Dios quiere no es lo mejor. Piensen en qué áreas de su vida les pasa esto. Puede ser con la lujuria, con la avaricia, con la codicia. Yo creo que con la inmoralidad sexual es demasiado claro. Andamos detrás del placer y cedemos, pero no tenemos noción de que tenemos un anzuelo aquí en el que nos está llevando rumbo a la muerte. Consecuencias destructivas. Nos pasa también con el amor al dinero. Si tengo más dinero, estoy seguro. ¿En serio? ¿En serio estás más seguro? ¿Qué es? ¿Que si tenés más dinero no te morís? ¿Qué es? ¿Que si tenés más dinero no te vas a enfermar? Mentira. ¿Qué es? ¿Que si tenés más dinero no te da cáncer? No.
ven cómo el pecado nos hace pensar irracionalmente y nos nubla y nos engaña. Segundo punto, la naturaleza pecaminosa nos lleva a cometer actos alarmantes, siendo el más grande de ellos romper la ley de Dios. Esta historia es como una historia de caso cerrado. Herodes se mete con la mujer de su hermano. Yo me imagino, ven a doña Laura ahí y presentando el caso. Y todo el mundo como con la peluca parada. O sea, se metió con la cuñada. Está fuerte. Seguro Herodes y Herodías se empezaron a enamorar. Entonces Herodes se divorció de su esposa, que estaba casada con una mujer árabe. Y Herodías se divorció de Felipe, el hermano de Herodes, y se juntaron. Como si fuera lo más normal del mundo. Dígame si no es algo escandaloso. Sé que suena como tal vez algo que nosotros nunca haríamos, o tal vez sí. Pero el punto que quiero rescatar es que el pecado nos lleva a cometer actos alarmantes. Estoy seguro que todos aquí en algún momento hemos hecho cosas que nos prometimos jamás haber hecho. Y que dijimos, yo jamás iba a hacer eso. Yo me prometí a mí mismo que jamás iba a hacer eso. Yo vi las consecuencias de eso en mi familia, en otros matrimonios, en la vida de otros y dije, jamás. Y tal vez nosotros mismos hemos pagado los platos rotos. Alzar la voz a nuestra pareja, golpear a nuestros hijos con ira, mentir en el trabajo, robarnos algo, ocultar algo para nuestra conveniencia. Y podríamos seguir con la lista. Si leímos esto y nos deja en shock, es para recordarnos que cosas similares pueden suceder en nosotros cuando no nos ponemos vivos y recordamos que adentro nuestro, a pesar de que hemos puesto nuestra fe en Cristo, sigue habiendo una lucha. Y que si no luchamos, nos botan y nos arrastran. Pero aquí lo más alarmante no es la novela de Herodes y Herodías, lo más alarmante es que Herodes y Herodías estaban abiertamente rompiendo la ley de Dios. Versículo 18 dice así, Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Hay sinónimos de pecado en la Biblia y un sinónimo es transgresión. Una transgresión literalmente significa romper o quebrantar la ley. Y el pecado es eso, es una muy buena definición de lo que es el pecado. Pecamos cuando quebramos la ley de Dios y desobedecemos sus mandamientos. Y eso era lo que estaba haciendo Herodes y lo estaba haciendo abiertamente y públicamente. Veamos lo que dice Levítico 18:16. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano porque sería como tenerlas con él mismo. Y yo me pregunto si siempre vemos nuestros pecados de esta manera. Es decir, conscientes de que Dios, en su amor, en su sabiduría, en su soberanía, nos ha dado leyes y mandatos para nuestro bien y nosotros conscientemente, cuando pecamos, lo que estamos haciendo es romperlos, quebrarlos. Por varias razones, porque queremos disfrutar el placer momentáneo del pecado, o porque tal vez a veces nos consideramos más inteligentes que Dios. No, Dios, esa ley está anticuada ya. Esa ley ya como que hoy no aplica en el siglo XXI. Vamos reformando. Si recordamos bien, fue por un solo acto de desobediencia en el principio que el pecado entró al mundo. Dice Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Dios había sido claro con Adán y con Eva y les dio un mandamiento. Puedes comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Comieron, desobedecieron, el pecado entró al mundo y con el pecado entró la muerte. Eso es lo que hace nuestra desobediencia. Es algo grave. Lo que pasa es que a veces como creyentes creo que estamos muy acostumbrados, y lo cantábamos ahora, que Dios es un Dios de gracia efectivamente. Pero Pablo dice en Romanos, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Es que Cristo es demasiado bueno,
primero dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso va a seguir siendo así. La gracia de Dios va a seguir siendo mayor. Pero eso no es para recostarnos en la gracia. Por eso es que luego dice, seguiremos pecando. De ninguna manera. Y yo me pregunto, ¿será que yo veo mi pecado así? Como que si esto fuera los 10 mandamientos de Dios, las tablas, y yo hago ¡juá! Y las rasgo a la mitad. Y si soy sincero, no siempre lo veo así. A veces lo veo como, pequé. Sí, pequé. Esa es mi naturaleza. En vez de, y esto fue lo que Dios creó para mi bien. Él es sabio, Él es soberano, Él es amoroso. Él sabe más que yo. ¿Cómo lo voy a romper? El pecado es algo sumamente ofensivo delante de un Dios santo y perfecto. Ahora que soy papá y tengo una hija de 3 meses, quiero hacerles el siguiente escenario. Imagínense que mi esposa y yo nos queremos dar una escapada a algún lugar y yo dejo a mi bebé con alguien. Y como papá primerizo le doy todo el chorro de reglas, ¿verdad? No haga esto, eso no puede, bla, 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 y le pongo todo, hago un documento de Word, bullet points, esas son las reglas. Llego a la casa, de vuelta a recoger a mi hija y me doy cuenta que nada de eso se hizo. ¿Cómo creen que me sentiría yo? Enojado, irrespetado, deshonrado, como que mi palabra no les importó. Y de fijo no le vuelvo a dejar a mi hija. Y eso es lo rajado del Evangelio, que así se podría sentir el Señor, pero el Señor nos sigue buscando y nos sigue teniendo paciencia y nos sigue amando. Punto número 3. La naturaleza pecaminosa nos pone a nosotros en el centro y nos hace querer ser como Dios. El versículo 19 dice claramente, por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Entonces se puede sentir como que era Herodías la que tenía el problema con Juan. Pero veamos como Mateo, en la versión de Mateo, de este mismo pasaje, nos damos cuenta que Herodes también era cómplice. Mateo 14, del 3 al 5. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. Entonces, en realidad los dos querían matarlo, solo que Herodes era un poco más miedoso. Y a tal punto querían matarlo que en el versículo 21 encontramos algo demasiado fuerte. Por fin se presentó la oportunidad. O sea, el pecado en ellos ya era algo premeditado. Ese era su objetivo, deshacerse de Juan a como diera lugar. Apenas tuvieran la oportunidad, matarlo. ¿Y por qué razón ambos tenían este objetivo? La respuesta es sencilla, ¿verdad? Simple y sencillamente porque Juan los estaba estorbando a pecar libremente, a seguir en su pecado sin una voz que les estuviera diciendo, hey, eso está mal, hey, eso está mal, hey, eso no le agrada a Dios, hey, lo están desobedeciendo. Juan los estaba confrontando con la verdad y los estaba exhortando, estaba haciendo su trabajo. Ese era el trabajo de un profeta, recordarle al pueblo de Dios la verdad de Dios. Y en vez de ellos decir, uy, sí, estamos en nuestros pecados, arrepintámonos, dijeron, que Juan vaya jalando, que me deje estorbar. Juan era un obstáculo para que ellos continuaran haciendo literalmente lo que les diera la gana. Y por eso fue que decidieron matarlo. Y adivinen qué, esa es una de las muchas maneras en las que el pecado se manifiesta en nuestra vida. Queremos que el mundo gire a nuestro alrededor. Y cuando eso no sucede, nos molestamos. Buscamos nuestros propios intereses y salirnos con nuestra propia voluntad a toda costa. Nuestra naturaleza pecaminosa es en esencia egoísta.
nos busca poner en el centro. Se trata de mí, cuando en realidad no se trata de ninguno de nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa lo que quiere es, en nuestro egoísmo, ponernos a nosotros en el centro, que es el lugar que le corresponde a Dios, quitar a Dios del centro y darnos ese lugar a nosotros. Es como una declaración de guerra abierta. Pero no solamente es egoísta, sino que es orgullosa. Herodes tenía poder, claro, era un gobernante. Él tenía autoridad para decir qué cosas se hicieran y las cosas se hacían. Pero Herodes en su pecado estaba tan ensimismado en él mismo que confundió hasta dónde llegaba su poder. Y le dice a la hija de Herodías, pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Lo que sea, te lo prometo bajo juramento. Y yo leyendo el texto decía, ¿en serio? ¿En serio Herodes tenía tanto poder? ¿En serio para Herodes no había nada imposible? Lo que quiera Herodes, cualquier cosa. Mentira. Había demasiadas cosas que Herodes no podía hacer por Herodías ni por su hija. Habían demasiadas cosas que ellas hubieran podido pedirle a él y que hubiera dicho, uy, me encholé porque no puedo hacerlo. Él ni siquiera era el rey de todo Israel, era el gobernante de solamente 2 provincias. Pero muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer lo mismo. Nos lleva a absurdamente querer asumir el papel que solo Dios puede tener. Todopoderoso, solo Dios. Para el que no hay nada imposible, solo Dios. Pero muchas veces nosotros en nuestro orgullo buscamos ser cada vez más autosuficientes, más autónomos, cada vez depender menos de las personas, depender menos de Cristo, jugárnosla más en nuestras propias fuerzas. Y eso, déjenme decirles, es puro orgullo. Nuestra naturaleza pecaminosa nos nubla la vista y nos hace olvidar que somos simple polvo. Del polvo fuimos creados y al polvo volveremos. Entonces le dice la hija de Herodías, te prometo bajo juramento. Y cuando leí este texto, ya lo había entendido antes, pero como que lo entendí una vez, como que lo entendí aún mejor. ¿Por qué Cristo dice que no juremos? Antes yo me acuerdo cuando uno era chiquitillo le decían, no jure, está pecando. Y uno como, no entiendo por qué estoy pecando. No le estoy pegando a nadie. Pero cuando juramos, es una declaración muy fuerte de como si tuviéramos el control de nuestra vida. Yo puedo jurarles a ustedes que después de aquí vamos para mi casa, pero no tengo ni la oportunidad de controlar lo que va a suceder un segundo después de que les dije eso. Nos puede pasar cualquier cosa. Jurar es una declaración abierta de decirle a Dios, Dios, yo soy como usted. Yo comparto la misma autoridad que usted tiene. Cuando no tenemos ni siquiera el control del mañana. Pero nuestra naturaleza pecaminosa nos engaña creer que lo tenemos. O por lo menos nos gustaría tenerlo cada vez un poquito más. Cuarto punto. La naturaleza pecaminosa nos lleva a agradar a los hombres antes que a Dios. Y yo veo esto en 3 lugares en el texto. Primero lo veo cuando la hija de Herodías se dispone a bailar enfrente de todos los invitados. El texto no nos lo dice, pero lo más probable es que este baile no fue un bailecito así nomás. Posiblemente fue un baile bastante erótico. ¿Por qué razón Herodes de la nada le iba a hacer un ofrecimiento tan extravagante? A la fiesta iba en paz, todo el mundo comiendo, banquete tranquilo, la hija de Herodías baila y de un pronto a otro, Herodes, pídeme lo que quieres. La hija de Herodías prestó su cuerpo para satisfacer a otros. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Hacia los hombres grandes y a Dios pequeño. Al punto de, sí, si hay que hacer un baile, yo lo hago. Por otro lado, vemos la influencia de Herodías en su hija. Hizo el baile, la hija, y todo el mundo quedó como loco.
Y luego va la hija donde la mamá y le dice, mamá, ¿qué pido? Y la mamá le dice, de la cabeza de Juan. Eso es demasiado fuerte. Yo me pregunté, cuando leí eso, yo me pregunté, ¿a dónde quedó la mamá? ¿A dónde quedó Herodías cuando agarró a su hija por primera vez y la tomó en sus brazos y dijo, yo prometo ser la mejor mamá para vos, prometo cuidarte, prometo instruirte, prometo guiarte, prometo solo querer lo mejor para vos? ¿A dónde quedó esa mujer a pedirle la cabeza de Juan? Eso es lo que hace el pecado en nosotros, nos corrompe, nos distorsiona, altera el orden. Una mamá diciéndole a la hija, matemos a un hombre. Todo porque ella quería salirse con la de ella. Ella te estaba poniendo por encima de Dios. Yo sé que ella no es un hombre, pero es que creo que esta frase todos la entendemos. El temor a los hombres. Ella prefería agradarse a ella antes que a Dios. Y finalmente la actitud de Herodes. Dice que cuando la hija de Herodías le pide la petición, Herodes dice, ay mamita. Literalmente dice eso. Bueno, no dice eso, pero dice, versículo 26, el rey se quedó angustiado, se angustió Herodes. El que jugó de vivo, diciendo, pídeme lo que quieres, no sabía lo que le iban a pedir. Y se angustió. Pero a causa de sus juramentos, en atención a los invitados, no quiso desairarla. ¿Qué quiere decir esto? Que Herodes en realidad sí quería matar a Juan, pero en realidad no estaba dispuesto a hacerlo. No tenía la valentía, por así decirlo, yo sé que eso no es ser valiente, pero no tenía la determinación para hacer lo que se había propuesto hacer, porque tenía miedo a la gente. Estaba angustiado. Y Herodes tuvo una oportunidad para haber dicho, sí, la verdad es que yo les prometí eso, pero eso yo no lo puedo hacer. Sorry. No. Dijo, por los invitados, y por Herodías, y por la hija de Herodías, sí, hagámoslo. Matémoslo. Esta historia es como eslabón tras eslabón tras eslabón de cómo el pecado se va desarrollando y termina en algo muy fuerte. Y yo creo que son las mismas presiones que sentimos nosotros todos los días. Vivimos en medio de una sociedad que no teme a Dios, que ha llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y por causa de nuestra fe, nosotros los creyentes somos tratados como peces fuera del agua. Y en realidad lo somos. La Biblia nos llama que somos extranjeros y peregrinos en medio de esta tierra. Porque en realidad esta tierra no es nuestro hogar. Estamos de paso y nuestra tierra está en los cielos. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra naturaleza pecaminosa nos va a querer jalar al punto de querer buscar la aceptación del mundo antes de mantenernos firmes y querer agradar a Dios. Y muchas veces nos vamos a ver tentados a comprometer nuestra fe, a comprometer nuestras convicciones, a comprometer nuestros principios. Hace poquito terminé de leerme un libro que se llama, y me parece que el autor la pegó, es un home run con el título que le puso. Dice, cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Y el subtítulo es como cómo vencer el temor a los hombres y la codependencia, algo así. Y yo dije, pucha, qué buen título, porque literalmente eso es lo que nos pasa. El pecado opera de tal manera en nosotros que habiendo contemplado a Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros decimos, prefiero que la gente sea lo que es grande para mí y que si eso implica que Dios sea pequeño, no importa. Veamos lo que dice Pablo en Gálatas 1:10. Entonces, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los hombres? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿Sabe a quién le pasó esto? En su máximo esplendor, a Pedro. Jesús, jamás te voy a negar. Voy con vos hasta el final. Ay, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces me vas a haber negado. O no es así, ¿verdad? Desde que cante el gallo me vas a haber negado 3 veces. Es así, gracias. Ustedes me entienden. Entregan a Jesús, Pedro está en el patio afuera, se está calentando una fogata y lo empiezan a reconocer y dicen, uy, ese andaba con el que... Pero usted no.
pero usted es un Galileo, como, no, no. ¿Usted no es discípulo de Cristo? No, no. Y suena el gallo, ¡juá! Y dice que Pedro se llena de amargura en su corazón, un llanto, un dolor, una tristeza. No lo conozco, dijo Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro ahí? Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Eso es el pecado en nosotros. Y punto número 5, la naturaleza pecaminosa busca que nos parezcamos a Satanás y no a Cristo. Sé que eso suena muy fuerte, pero es la verdad. Este pasaje termina con un final triste y duro. A todos nos gustan los finales felices. Quisiéramos leer y el verdugo tenía el hacha o la espada sobre el cuello de Juan y un ángel apareció y lo rescató. Pero no leemos eso. Leemos que la cabeza de Juan terminó en una bandeja. Si esto fuera una película de Netflix, Netflix nos estaría avisando, esta película presenta contenido sexualmente explícito, violento y sangriento. Bastante cruel. Pero la Biblia, sin embargo, no nos lo censura para que verdaderamente veamos el pecado en toda su magnitud. Y por eso que el pecado nos asemeja a Satanás en vez de a Cristo. Porque Herodes se comportó como lo que Satanás verdaderamente es en toda su naturaleza. Dice Juan 10:10 que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero el enemigo vino a matar, robar y destruir. ¿Y qué fue lo que hicieron con Juan? Matarlo, destruirlo, robarle su vida. Y eso fue lo que luego hicieron con Cristo, crucificarlo. Realmente no tengo mucho que agregar a esto. Simplemente es que entendamos que cuando cedemos ante nuestra naturaleza pecaminosa, estamos actuando como Satanás. Yo creo que a veces ocupamos ver las cosas con declaraciones así de fuertes, tal vez como para que Dios nos despierte. En nuestro corazón no hay terreno neutral. O vivimos según el Espíritu y nos asemejamos a Cristo, o vivimos según la carne y nos asemejamos a Satanás. Y cuando decidimos vivir según la carne y asemejarnos a Satanás, nos estamos poniendo literalmente en enemistad contra Dios. Entonces, 5 puntos. Y quiero terminar el sermón con cuál debería ser nuestra respuesta ante esos 5 puntos. Y nuestra respuesta debería ir en 2 direcciones. ¿Se acuerdan que les dije que iba a ser 95% pecado, 5% Cristo? Vamos con ese 5%. Y mi deseo es que ese 5% nos anime más que tal vez si nos sentimos apachurrados con el primer 95%. Nuestra respuesta ciertamente no debería ser de derrota, sino de desesperación hacia aquel que nos da la victoria. Al hablar tanto del pecado, podríamos irnos de aquí desanimados, como, de ahí sí, apague y vámonos, yo soy toda esa persona, yo he vivido todo eso. Muchas veces me nubla, muchas veces mi corazón se endurece, muchas veces tengo incredulidad hacia quién es Jesús y sus promesas. Me pongo en el centro, soy egoísta, soy orgulloso, rompo la ley de Dios, me asemejo a Satanás, dijo, pucha. Pero la voluntad de Dios no es que nos vayamos de aquí con la cabeza abajo. La voluntad de Dios es que después de considerar lo amargo y lo grave y lo atroz que es el pecado, digamos, ¿cuánto necesito a Cristo? ¿Saben por qué es que a veces somos guiados más por nuestra carne que por nuestro espíritu? Respuesta sencilla, porque no dependemos tanto del espíritu y pensamos que no la podemos jugar en nuestras propias fuerzas. Pero todo esto debería llevarnos a cada uno de nosotros a literalmente tirarnos de rodillas y decir, Cristo, ¿cuánto te necesito? Necesito de tu espíritu. Yo no lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Un puritano del siglo XVII llamado Thomas Watson escribió lo siguiente, está arriba en la pantalla, dice, hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. Y yo creo que Thomas Watson tenía toda la razón del mundo. Si no consideramos lo asqueroso que es el pecado y lo grave,
no nos vamos a dar cuenta cuán desesperados estamos de un Salvador. Cristo murió y Cristo resucitó para vencer el pecado y vencer a la muerte, para que ya no seamos más esclavos del pecado, sino para que por medio de su Espíritu podamos ser guiados por Él hacia la victoria y hacia la libertad. Para que podamos decir junto con Pablo en Romanos 7, 24, 25, ahí lo tenemos: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Dejémoslo ahí. El 95% del sermón es eso. Esa es nuestra radiografía. Mucha gente dice que en Romanos 7 no se sabe si Pablo ya es cristiano o no, porque Pablo habla tan claro de su lucha que dicen, ese hermano pues es cristiano, porque dice, no, entonces ¿para qué se hizo cristiano? Pablo ya era cristiano ahí, y ojo lo que dice: soy un pobre miserable, ¿quién me podrá librar? Oh, amigos, yo ocupo que ustedes, si usted se va de aquí y usted no puede decir junto con Pablo eso, no entendimos nada. Tenemos que irnos diciendo, yo soy un pobre miserable, yo ocupo que alguien me libre. Pero en el 25 está la respuesta: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida, apuntarnos a Cristo, nuestro Salvador. Como le dijo Pedro a Cristo en la última cena, Pedro se puso otra vez gallito. No, Señor, tú no me puedes lavar los pies. Y el que le dice Cristo a Pedro: Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice: mamita, entonces las manos y la cabeza también, Señor. Que nos vayamos de aquí y le digamos: Señor, láveme todo, tálleme, restriégueme. Que recordemos lo que dice Cristo en Juan 15:5: apartados de mí nada pueden hacer. No podemos vencer contra el pecado en nuestras propias fuerzas, pero en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8, 12 al 13 dice: por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Devolvete al 12. Esto es como, yo me imagino como cuando me estoy inscribiendo, bueno, aquí en Costa Rica no sucede, pero las escenas de las películas gringas donde se ven los soldados inscribiéndose para enlistarse en el ejército y haciendo un juramento. Yo tengo esta obligación, defender a mi patria, etcétera. Nosotros como cristianos tenemos una obligación y Pablo dice, ciertamente no es la de vivir conforme a nuestros pecados, sino la de matar, poner a muerte. Si por medio del Espíritu dan muerte. Otro puritano llamado Thomas Brooks, vean lo que dijo respecto a esto: la mortificación del pecado es una obra continua que nunca se acaba hasta que muramos. No hay un día ni una hora en nuestra vida en el cual estemos libres de esta tarea. Así que, amigos, la primera invitación es, salgamos de aquí más bien animados y diciendo, me voy con una obligación. Soy creyente y soy seguidor de Cristo y me voy aquí comprometido a dar muerte a mi carne. No mis fuerzas, sino a través del Espíritu, confiado de que en Cristo tenemos la victoria. Y la segunda reacción debería ser que consideremos el costo y el precio de seguir a Cristo. Juan lo siguió hasta el final, hasta la muerte. Dicen que este pasaje es una sombra de lo que Cristo iba a padecer. Juan fue decapitado, Cristo fue crucificado. Dice que cuando lo decapitaron, los discípulos de Juan fueron, recogieron su cuerpo, le dieron sepultura. Lo mismo hicieron con Cristo, recogieron su cuerpo y lo enterraron. Juan fue decapitado, Cristo fue crucificado y Cristo nos dice, todo aquel que quiera ser su discípulo, que cargue su cruz y me siga. Y eso más bien, lejos de ahuyentarnos, debería antojarnos. Y ustedes dicen, uy, pucha, si quiere me antoja más. ¿Cómo nos antoja eso? Porque Cristo lo vale. Todos vamos a morir en esta vida. Todos vamos a sufrir por algo. Hay gente que se tira debajo de un tráiler para que no le den a los animales
comida mala. Todos andamos defendiendo una causa. Pero nosotros tenemos el privilegio de llevar adelante lo más glorioso que existe. ¿Acaso no lo vale el Señor? Claro que lo vale, si dio su vida por nosotros. Juan conocía la verdad, que era Cristo, y no la ocultó. Jesús es la verdad, y si nosotros lo conocemos, debemos mantenernos firmes y ser portadores de esa verdad y defenderla. Vea lo que dice Pablo en Efesios 5, 11 al 12. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Amigos, nosotros, la iglesia, dice Pablo en Timoteo, somos la columna y fundamento de la verdad. Si nosotros no andamos denunciando el mal, ¿quién más lo va a hacer? Hoy en la cultura posmodernista hay una filosofía de cada quien con lo suyo y mejor no nos metamos con nadie. Porque todo el mundo puede creer lo que todo el mundo quiera creer. Pero cuando los cristianos hablamos, ahí sí somos intolerantes. Pero si no defendemos la verdad, ¿quién más la va a defender? Juan sabía la verdad y la defendió y le costó su vida. Y la pregunta es, ¿la vamos a defender nosotros? Para la siguiente generación, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿O vamos a permitir que la sociedad nos corrompa y el pecado nos domine? Yo sé que es difícil y que tenemos que armarnos de valor, pero eso una vez más nos apunta a cuán dependientes somos del Señor y cuánto lo necesitamos a Él. Lo mismo le pasó a los discípulos después de que Cristo resucitó. Cristo resucitó, subió a los cielos y el primer milagro que hicieron fue decirle a un paralítico que estaba en la puerta pidiendo limosna: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre que era lisiado cobró la capacidad de moverse y se desató una persecución en Israel. Claro, los gobernantes dijeron, ya habíamos crucificado a Cristo, nos habíamos resuelto el problema y ahora estos siguen hablando de Cristo y milagros siguen ocurriendo. Entonces llamaron a los apóstoles y les dijeron, tienen prohibido hablar de ese nombre. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se reunieron a orar. Hechos 4, 29 al 31 dice así: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. La segunda invitación es que consideremos el costo de nuestro llamado, que sigamos los pasos de Juan, que sigamos los pasos de Cristo, que defendamos la verdad y que cuando sea difícil nos dé miedo, busquemos al Señor y que le pidamos coraje y el Señor nos va a responder y el Señor nos va a sostener.